a echarme la agüita aquí. Tururú, 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 tururú. ¿Cómo estás, chiquillo? Hola, ¿Cómo estamos? hola, estamos. Hola Joel, hola don Sergio, ¿cómo estáis? Joel, todo bien. Qué bueno que estemos juntos de nuevo en nuestro segundo podcast. No olvides suscribirte, somos Cine Profundo. Segundo podcast. Hola, con el mate. Ojo, Compañero. ojo a toda la audiencia, ya este no es piloto, así que ahora No, ya este es definitivo, así que ya hemos agarrado mucha experiencia en arreglar audio y video. Sí, estuvimos harto rato. Sí, así que ya hemos aumentado nuestro nivel de experiencia técnica. hoy aprovechemos de saludar a la audiencia, que gracias a todos los que se han suscrito a nuestro canal, que han seguido nuestros Sí. videos, tenemos comentarios de algunos. Recuerdo Miguel Miranda, saludos, que él estuvo haciendo comentarios a nuestros shorts y a nuestros videos que hicimos en las cápsulas. Sí, un saludo, lo queremos mucho. También saludo por ahí a TV Box. No sé qué es, pero es TV Box. ¿Quién es? No tengo idea. Saludos a Pero, todos y gracias por apoyar el canal. En el usuario puso TV Box, así que uno la conoce o lo conoce por TV Box. Claro. Así que les damos la bienvenida a todos, chiquillos. Vamos a comenzar el episodio 2. Aplausos. Oye, de los poquitos usuarios tenemos uno de Estados Unidos, Sí. que también estuvo mandando comentarios y saludos ahí. En España también hay un usuario que está suscrito. Saludos entonces a todos ellos. También nos habían preguntado si éramos de México. Pero ¿en qué momento uno puede pensar que somos de México? ¿Tenemos el acento mexicano? No lo sé. Bueno, a lo mejor somos un poco neutrales Claro. en el tono. No lo creo. Nuestro español debería ser más fluido también. Claro, es que el español chileno se puede identificar cuando uno utiliza realmente el español chileno. Informalmente. Claro. Pero, ¿Tú cachai que la gente no conoce mucho? Oye, fome, loco, fome. eso es lo más suave. Comencemos, chiquillos, nuestro episodio 2 podcast de Cine Profundo. Sí. Así que vamos a estar dando la bienvenida a un tema diverso, comentando unas películas de James Cameron. Tengo que hacer nosotros la música para que no nos baneen los videos. Qué terrible. YouTube. Es YouTube. Vamos a estar hablando de una variedad de temas interesantes que están ligados a, o se pueden extraer de un análisis más profundo de estas dos películas dirigidas por James Cameron. Estamos hablando de Terminator, la 1 y Terminator 2. Judgment Day, el día del juicio. No nos vamos a salir de ahí porque como las dos tienen argumentos similares, tomémonos de estas dos películas nomás. Claro. Y para no entrar tampoco en la polémica que tiene esta saga, que en relación a las paradojas temporales, ¿cierto? Sí. Porque es un dolor de cabeza. Así que vamos a estar hablando de inteligencia artificial, vamos a estar hablando de robótica, vamos a estar hablando un poco de... La psicología de los personajes. Sí, mira, hablando del dolor de cabeza, estoy tomando un tecito ese que tenía ese olor raro a trasero. El té, que Este de manzanilla. té de manzanilla. Té de manzanilla silvestre. Sí. Ya sé por qué tenía ese olor, po. ¿Por qué? Porque viste que están las vaquitas, los caballos ahí en el campo también. Le hacen su cosita ahí también al lado de la manzanilla, por eso tiene ese olor. De hecho, el color es como
caca de animal. Oye, es súper nutritivo eso. Beneficioso. Mejor yo me quedo con mi café nomás. Guácala. Me voy a dejar el agua ahí, nomás mejor. Sí. Ya con Terminator, volvamos con Terminator. Volvamos Terminator and Sarah Connor. ¿Qué nos puedes comentar, Isaac, sobre Sarah Connor? Mira, El otro personaje. estuve averiguando en internet más o menos qué es lo que piensa la gente sobre ella a nivel de su salud mental. Y hay algo que es particular porque todos mencionan que tiene como un trastorno de estrés postraumático. La cuestión es que uno puede entender a los personajes desde un diagnóstico, pero creo que no es necesario en este caso diagnosticar a los personajes, sino que comprender cuál es su proceso de transformación y el sentido que va adquiriendo en la propia temática de la película. Claro, a Sarah Connor le pasan cosas, le pasan situaciones difíciles, en donde donde se ve enfrentada a una realidad que no entiende lo que está pasando. Por lo tanto, claro, que a raíz de un robot que la persigue, todas esas situaciones, claro, que también generan estrés, generan ansiedad, generan temores. Pero una cosa que a mí me llama más la atención es el proceso de transformación de John Connor, su proceso de por qué él termina formándose como un líder. Una de las definiciones como teóricas sobre el liderazgo tiene que ver con aquella persona que se le da el poder por otros, ¿se entiende? Pero una cualidad específica sobre el liderazgo tiene que ver con aquella persona que se preocupa por las necesidades de los demás. Y a partir de eso, las otras personas le dan el poder. Entonces, una de las cualidades, uno puede decir, a ver, John Connor, en su principio, en su formación como persona, tenía malas actitudes. Tenía una actitud disruptiva con la propia autoridad. Entonces, desde la psicología uno pudiese entender eso como que no es sano. Entonces, ¿cómo una persona con esas características se puede formar como un líder que se preocupa por las necesidades de los demás? Perdón, Isaac, que lo interrumpa. Bueno, tú te estás refiriendo a John Connor cuando en Terminator 2, ¿cierto? Es un niño. Claro. Entrando a la adolescencia. Bueno, ¿sabes qué me gustaría decir? Aclararle al público que entiendan que lo que estamos hablando está en base a un guión cinematográfico. Claro. No de una persona real. Porque también tal vez la gente que esté viendo los podcasts podría interpretar que nosotros estamos haciendo un análisis profundo del actor. Claro. Ah, claro. No, estamos hablando del personaje para aclararlo, para que no se creen confusiones o después no estén haciendo comentarios respecto al actor y no referente a lo que tú estás hablando, que el personaje. Argumentalmente, en el fondo, estamos hablando un análisis, ¿cierto?, del personaje en sí. Oye, Isaac, me gustaría preguntarte algo respecto a que tú estás hablando de Sarah Connor y de John Connor. Porque recuerdo que la película, cuando el T-1000 empieza a ver, ¿cierto?, en la base de datos policial respecto a John Connor, sabía que estaba fichado, tenía un montón de delitos que había cometido, ¿cierto? Sarah Connor. No, John Connor. John Connor, ¿ya? John Connor. Cuando lo va a buscar, el T-1000, cuando empieza a buscar la base de datos policial, ve que John Connor tenía antecedentes policiales. Como adolescente. Claro, entonces, ¿tú cómo ves eso, cierto, respecto a la relación de la vida de John Connor, cómo la representa, cierto, el director James Cameron, en cuanto a su adolescencia, sus padres adoptivos y su amistad, y no sé,
No sé si me entiende lo que quiero argumentar. Yo creo que, mira, yo no puedo decir que eso corresponde y está bien, lo que está pasando, porque el resultado de todas esas experiencias termina en una persona que adquiere el liderazgo. Entonces, a él le suceden cosas. A menudo estaba desafiando a la autoridad y partía desde la casa con sus propios cuidadores. Pero ese tipo de conflicto es lo que lo lleva a caracterizarse como aquel líder que necesita estar rompiendo las reglas. I'm never supposed to be this great military leader. Maybe you should start listening to my leadership ideas once in a while. As my own mother won't. How do you expect anyone else to? Play it your way. En este caso, en el futuro, él tiene que romper con las reglas que le están imponiendo las máquinas, de cuál corresponde al destino de lo humano. Entonces, De que no está escrito. claro, entonces las experiencias de violencia, el que él esté siempre desafiando la autoridad, es súper esencial para que él llegase a hacer eso. Y claro, desde un lado de la salud mental, no es bueno, ¿se entiende? Pero es necesario en relación a la contingencia. Entonces, ahí ocurren también uno de las limitantes del estudio de la psicología en relación a la salud, que al final, ¿qué es bueno? Oye, disculpa. A ver, entonces si lo vemos así y lo comparamos a los líderes que han salido durante la historia, muchos de ellos han sido en el fondo rebeldes. Claro, No sé si me explico. Sí, coincido. O diferentes. Es que hay un factor que hay que tener en cuenta sí. en caso de John Connor. Sí, hay que entenderlo igual desde solo la historia de que se propone en Terminator, porque, Sí. claro, un líder puede ser cualquiera puede alcanzar esa capacidad, porque al final el poder es quien lo da el otro. Claro. Y él se convence, por ejemplo, en Terminator 2, cuando tenía 10 años, y lo encuentra mientras su mamá estaba en el psiquiátrico, ¿cierto? Estaba ahí retenida y presa. Él se da cuenta cuando ve efectivamente a este T-800 que viene de futuro a defenderlo. Y cuando entra en contacto con él, se da cuenta de que en realidad ahí todo lo que le había dicho su madre era de verdad, era real, y no eran puras patrañas. Entonces, el factor que hay que tener en cuenta ahí con respecto a John Connor, y del que hablaba Isaac, es que cuando en la primera película, al final, Sarah Connor queda embarazada de él, ella se va de Kyle Reese, queda embarazada con Kyle Reese y le da a luz a John Connor, pero ella se lo lleva fuera de Estados Unidos, se lo lleva hacia países centroamericanos, ¿cierto? México parece. Va camino a México. Y ahí él recibe preparación, él recibe entrenamiento por parte de su mamá y un grupo de personas, ¿cierto?, que se vuelven en cierto aspecto amigos y la acogen ahí y le dan el soporte. Entonces él recibe una especie de tratamiento desde su primera infancia, Claro. que es diferente. Y ahí pienso yo que se le adhieren cierta una disociación con aspectos que para una persona que no está sometida a Mundo social normal. al mundo social normal, no está sometida a ese destino de que él tiene que enfrentarse. Claro. Él recibe una preparación que le moldea un poco su psique y le moldea también su forma, su personalidad. Claro, de hecho él lo menciona en un momento en la película, de que el amigo le pregunta dónde había aprendido esas cosas cuando estaban robando en un cajero automático. Y en realidad él tenía el problema que él tenía, aparte de su pasado que forjó su madre, vivía en una familia disfuncional. No tenía un padre,
su madre estaba encerrada en un psiquiátrico, la andaba robando, tenía antecedentes delictuales, era un rebelde. Desde niño fue hecho para ser en el fondo un rebelde, se fue forjando, ¿cierto? Como ya tuvo esa personalidad disociativa, ¿cierto? Antisocial, pero también esa personalidad, o sea, la madre hizo que él se hiciera fuerte, se hiciera duro. Con habilidades. Recuerda que cuando rescata a la mamá no llora, pues no quería expresarle cariño ni tampoco la gracia. Claro. Y a él le dolió porque le cayó una lágrima y el T-800 le pregunta cuando mira por el espejo retrovisor qué está cayendo por sus ojos. Sí, es interesante eso porque el T-800, a pesar de ser una máquina y ser un robot, estaba cumpliendo un rol social súper importante en el mundo afectivo de este personaje. Estaba siendo una figura de contención, incluso con algunas características paternas. Claro. Entonces como que él siempre estaba buscando esa figura. Ese T-800 fue el que llegó del futuro reprogramado por él mismo, por John Connor. Claro. Se puede decir que el T-800 fue el único padre que conoció John Connor. Claro. Ese tiene el factor emocional. En la Terminator 2, de hecho, es tan buena esa película, está bien hecha, que ganó 4 Oscars. 4 Oscars ganó. Efectos visuales, maquillaje, un montón de otras cosas. Pero las imágenes que tiene, James Cameron ahí se pasó con esa película. Y la música de Guns N' Roses. Claro. Sí, cuando van en la persecución. Oh, tremenda esa parte de la persecución. Es súper complejo porque como que toda la escena tenía puras tomas de diferentes posiciones en movimiento. Entonces, tuvo que haber sido terrible grabar toda esa secuencia. Y el muñeco, ¿Verdad? cuando se cae el camión ahí en la persecución, ¿sabes? Sí, se ve el maniquí. Pero es muy buena esa película, ¿sabes? Mira, solamente la empezada de la película con esa imagen en fuego, así, en llamas, en cámara lenta, y la música ahí de Brad Fiedel y el fuego ahí pasando, espectacular, sinceramente. O sea, para el año. Sí, y tiene hartas escenas poseras así, por ejemplo, cuando llega el T-800 así y saca como de una caja con rosa, saca una escopeta. Oye, qué genial esa imagen. Es muy bacán. Porque mira, Es icónica. en los planos que usa James Cameron, muestra a T-800 caminando, ¿cierto? Muestra profundidad en la imagen, ¿cierto? En la pantalla, en el fondo, y hace que le dé que resalte, ¿cierto? El T-800 mientras camina, como decías tú, pero le da cámara lenta a mostrar cuando saca la escopeta, cae la rosa, rompe los lentes. Los bototos. La fotografía es genial. Sí, James Cameron hizo una imagen icónica. El uso adecuado y no el abuso de los slow motion, ¿cierto? Y el uso de los tiempos en la imagen, porque algo son unos segundos. ¿Qué pasa esa escena? Pero es icónica. Buena, muy bien. A mí sí me ocurrió que la primera también la encontré buena, pero la segunda, ahí siento que es como más cine, es como más movida, más entretenida, es como que ahí le pusieron más recursos a la película. Lo que pasa es que, mira, en la 1, James Cameron, si hablamos, por ejemplo, de la cinematografía de la película, él hizo que aquellos que trabajaron, ¿cierto?, en la edición, en la fotografía, en ese film, el primer film, hizo que vieran Blade Runner. Cuando Kyle Reese llega, está oscuro, hay vapor en las calles, cuando le roba la escopeta a la policía, se ven esos planos profundos, azules. Más sucio.
más sucio. En cambio la 2 no, pues la 2 es más hondera. Claro. Más hondera. Se dedicó a mostrar más bien al T800, al T1000. No, sí, es genial. Sí. Las dos tienen su diferencia, ¿cierto? En la iluminación, en la fotografía, a pesar de que la historia, el argumento es parecido, pero es más hondera la 2. A mí me gustó más la 2, en lo personal. Sí, y tiene el factor emocional, emotivo de que termina el T800 ligándose emocionalmente a John Connor Con un like. cuando muere en la Hasta la posición. vista, baby. Ya Bien. tenía un factor como de padre a hijo. Si pensamos, por ejemplo, en la inteligencia artificial, cuando yo me acordé, lo relacioné, cuando el T800 mira hacia su derecha, ¿cierto? Y observa la cara de John Connor, ¿cierto? Y muestran con su programación que los rasgos, ¿cierto?, que él tenía grabado era la persona a la cual andaba buscando, tenía que ir a proteger. En el fondo, la inteligencia artificial ahora está haciendo lo mismo. Las cámaras, ¿cierto?, por ejemplo, que están que tienen inteligencia artificial y que pueden detectar, ¿cierto?, en bancos de datos, personas, Reconocimiento facial. reconocimiento facial. Ya en esos años ya se estaba hablando de eso, ya esto está en todas partes, en los malls, en los bancos. Claro. Me imagino que también el Estado de alguna forma utiliza esa inteligencia artificial para poder controlar o vigilar la delincuencia. Sí, de hecho, una de las funciones como bacanas que tiene los primer chilenismos. Una de las como funciones súper interesantes que tiene ahora la inteligencia artificial es como la capacidad que tiene de deducción. Por ejemplo, en ChatGPT, a diferencia de del buscador de Google u otro tipo de plataforma, uno nota más esa capacidad que tiene para deducir lo que uno quiere buscar o decir. Claro. De hecho, bueno, esto se empezó a implementar en Chile, por ejemplo, el tema de seguridad, alrededor del año 2018, 2019, donde empezó la adquisición de tecnología china, incorporaba lo que es el reconocimiento facial en las cámaras de seguridad, en los sistemas de seguridad públicos. Por ejemplo, Huawei, la empresa china, estaba trabajando en estos sistemas y lo estaba vendiendo a muchos países de Latinoamérica, entre ellos estaba Chile, y que con unos tratados de comercio que se hizo ahí durante el gobierno de Sebastián Piñera, se comenzó a implementar sistemas avanzados en seguridad. Y, por ejemplo, el T800 cuando miraba, veía así, mostraban como en rojo, ¿cierto? Y hacía el análisis de datos, mostraba si encajaba lo que estaba buscando con la base de datos que tenía. Inclusive también podía ver y hacer lecturas de emociones en base a las microexpresiones faciales. Y eso evidentemente ya se está implementando en el sistema global, porque en China ya se para con la pura cara. Tú vas al metro o al transporte público y pones la cara y te hace el cobro netamente por un escaneo facial. Entonces son sistemas que se están implementando y que en ese tiempo de hecho, ahora hace poco lo que dijo James Cameron es fabuloso, yo lo encuentro fabuloso. ¿Qué dijo? En una visita que hizo a Canadá, habló sobre lo que representa la inteligencia artificial en nuestra sociedad. Él dijo: les advertí en 1984 y no escucharon. O sea, claramente se estaba refiriendo a la película, ¿cierto? Terminator. Claro. Después dijo: la militarización de la inteligencia artificial es el mayor peligro. Bueno, y dijo hartas cosas más, pero ya entrando a este terreno, ¿cierto? Haciendo el enlace con la película y la inteligencia artificial, aquí hay harto paño que cortar, ¿cierto? Oye, es interesante eso del cine, porque yo a veces veo, por ejemplo, YouTube y empiezan a hacer críticas o reacciones, por ejemplo, a los filmes que están saliendo, pero nadie se para a pensar
de que los cineastas siempre están en el fondo hablando del futuro. Siempre se están adelantando. Entonces las películas que se han hecho de ciencia ficción, siempre uno debe tomarle un poquito de atención. Porque ¿cuándo se hizo Terminator, la 1 y la 2? La 1 en 1984. Fíjate, ya se está hablando de inteligencia artificial. Claro. Sí, es que igual en esos años fue como también la revolución de la tecnología. Entre los años 1945 Claro. hasta 70-80. Ahí fue el boom de la ciencia, pero a tope. Güey, yo vi esa película en la casa de un amigo, estaba chico. De haber tenido como 8 años, 9 años, recuerdo. ¿A color o blanco y negro? En blanco y negro. Y, por ejemplo, como era invierno, bueno, esto no tiene nada que ver con lo que está hablando, pero No, como era invierno, estaba oscuro, ¿ya? tuve que caminar como 4 cuadras a la casa y fue terrible. Yo cuando chico, a mí, yo sentía que venía el Terminator Es que siguiéndome. A mí me afectó la película, me dio miedo. Cualquier tiempo que mi mamá me mandaba a comprar, yo no quería. Es que Bueno, este T-800 tenía ese aspecto, no tenía por qué ser así, ¿cierto? Como con una especie de cráneo como de humano, ¿cierto? Pero como sin nada, solamente metal, se veía bastante terrorífico, me han sido con los ojos rojos. Entonces, no tenía por qué ser así, pero James Cameron lo hizo así. Claro, a mí me dio miedo, porque en el fondo esa película tiene su tinte de terror, ¿cierto? Claro, evidentemente. Mira, es importante eso que mencionaba. Por ejemplo, sobre el riesgo de la inteligencia artificial, sabemos que es una tecnología que le va a hacer bien a la humanidad y al mundo y a la tecnología, pero, y de esto vamos a entrar ya ahora a hablar un poco, sobre todo cómo repercute en la industria de Hollywood, ¿cierto? Por ejemplo, en una conferencia de Dartmouth en 1956, ahí muchos participantes se dio una advertencia que acuñó el término inteligencia artificial y los expertos reconocieron que a pesar de los avances prometedores, la creación de máquinas con inteligencia humana plena podría plantear desafíos éticos y riesgos potenciales. Y ya en 1950, 6 años antes, Alan Turing dio una advertencia en un artículo que él escribió, Computing Machinery and Intelligence. Dijo, planteó la posibilidad de que las máquinas puedan llegar a pensar como los humanos, pero también advirtió sobre el riesgo de que la inteligencia artificial pueda tener efectos negativos en la sociedad. Imagínate, 1950. Oye, Turing era un capo. Podríamos dedicarle como 10 podcasts a Turing con sus teorías, su análisis que hizo de código y todo eso. Entonces, si él hizo esta advertencia, hay que prestarle atención. 1950. Sí, de hecho, el impacto de esto de la inteligencia artificial en el sentido armamentístico, incluso tuvo efecto a nivel del nivel terapéutico. Por ejemplo, en la psicología sistémica y la psicología cognitiva, eh, existe un concepto que se llama la cibernética y que tiene que ver con la capacidad que tienen las máquinas para retroalimentarse y responder a los estímulos externos. Entonces, desde esa lógica se empezó a entender a los propios sistemas de familia que también funcionan así. Pero eso fue a raíz de una máquina, no literalmente del análisis de la familia. Claro. Entonces, hasta ese nivel, el impacto de la inteligencia artificial tuvo en cómo nosotros entendemos a las familias, a las personas. Es súper interesante. De hecho, el T-800, ¿cómo se presentaba en la película? ¿Cierto? Organismo cibernético. T-800. ¿Cierto? De Skynet. Bueno, Skynet era la inteligencia artificial, como el sistema informático, claro, que se estaba desplegado y que empezó a apoderarse de la infraestructura técnica, ¿cierto? Y empezó a crear robots humanoides con microchips avanzados, ¿cierto? También salen en las películas estos microchips, pero el T-800 cuando llegó al pasado se presentó, yo soy un organismo cibernético,
Claro. Tiene la cibernética. Entonces ya es como un organismo que existe, ¿cierto? No es viviente, pero está mezclado claramente con piezas de metal y con algoritmos genéticos, inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con las redes neuronales. The CPU is a neural net processor, a learning computer, but Y Skynet de cómo esto va aprendiendo. Pero mira, por ejemplo, a ver, la inteligencia artificial puede, en el fondo está aprendiendo a medida que uno vaya, ¿cierto?, trabajando con ella, conversando, por ejemplo, con ChatGPT, uno va entregando información, empieza a comprender, pero por ejemplo, a ver, ChatGPT no conoce el sabor de una manzana. ChatGPT tampoco podría entender, ¿cierto?, lo que uno siente cuando uno mira una puesta de sol. Entonces, esta inteligencia, claro que tiene pues, en cierto grado una inteligencia, pero a que llegue a entender lo que nosotros podemos percibir, ¿cierto?, de lo material, ¿cierto?, de nuestros sentidos, la vista, el olfato, la audición, nuestros sentimientos, yo creo que estamos lejos de eso. Todavía sí, pues estamos en Todavía fases sí. iniciales todavía. Que de hecho no basta solamente con poder desarrollar una percepción artificial, porque el ser humano, claro, una de las funciones así como generales del sistema nervioso es poder alcanzar ese nivel de percepción, ese nivel de conciencia de mi propia existencia, de mi organismo. Pero otra cualidad que tiene el ser humano, que es súper compleja de comprender, es que el ser humano siempre hace algo con su propia percepción. Siempre está construyendo en base al resultado de la percepción. Claro, de hecho, nuestra personalidad o quienes somos en estos momentos, en este presente, nosotros tres, fuimos, ¿cierto?, forjados en base a nuestro pasado, como hablábamos de John Connor. Él después fue un líder. Bueno, nosotros, con nuestro pasado, somos lo que somos y lo que estamos hablando ahora, Evidentemente. ¿cierto? Y La el experiencia. tiempo nos llevó a esto. Entonces, claro, ahí está la diferencia de la inteligencia artificial. Hoy día leí un artículo que salió en Megavisión que refería que las mascotas, los perritos, los perros, la inteligencia, los científicos dicen que según su estudio, se compara con un niño de 2 años. Entonces, yo pensaba en mis perritos. Recién estaba la Lupe por acá, que tiene frío, pues quería subir acá. O mi perro que está afuera, el Rocco, el cuidador. Pero ellos notan, por ejemplo, cuando yo estoy triste. O notan cuando me enojo, me molesto por algo, para que ensucian acá, o porque hacen hoyo en el patio, en fin. O la alegría que muestran ellos cuando llego a la casa, que me reciben mejor que la familia, saltan los perritos, me abrazan y felices. Entonces, a eso me refería yo. Pues. Claro, la inteligencia artificial está muy lejos de eso, muy lejos. Pero, de todas formas, también, a pesar de que esté lejos incluso de la inteligencia de una mascota, yo creo que ahí está el problema. Porque, por ejemplo, mi perro, el otro día Joel vino a la casa, ¿te acuerdas, Isaac? Y el Rocco lo desconoció. Entonces le mostraba agresividad, ¿cierto?, a proteger su casa y a proteger su amo. O sea, él siente que su manada está en peligro, entonces él sabía que tenía que actuar, ¿cierto?, de alguna forma para disminuir, por ejemplo, el riesgo, el peligro que presentaba esta persona que él lo desconocía. La inteligencia artificial, yo creo que no funciona así. Cuando mandan un dron, por ejemplo, los rusos, ¿cierto?, a eliminar un blanco ucraniano, solamente un blanco, un objetivo, tal vez ¿Una orden? Una orden, una posición de un GPS, no sé, una coordenada y suelta ese artefacto. Entonces, pues a eso que voy yo. La inteligencia artificial, como está siendo ahora usada, es como más
es más fría, más directa, más mecánica. Una máquina. Instrumentalizada. Claro. Son más números. Todavía no hay yo siento en lo personal que todavía no hay un poco de conciencia. No, pues, de hecho, ese evento del que tú estás hablando, en lo que es robótica y en las ciencias computacionales, se le llama la singularidad. ¿Cuándo ocurre la singularidad? Es cuando es lo mismo que se ve en la película Terminator. Cuando, por ejemplo, Skynet se hace consciente de sí misma. Skynet begins to learn at a geometric rate. It becomes self-aware at 2:14 a.m. Eastern Time, August 29th. In a panic, they try to pull the plug. Skynet fights back. Yes, it launches its missiles against the targets in Russia. ¿Ya? Ocurre el día del juicio, donde tira todas las bombas y más destruye la humanidad, ¿cierto? Eso pasó en la película. Y eso es real. Eso se llama singularidad. Cuando un sistema, digamos, no orgánico, sobre todo en este caso que es de inteligencia artificial, toma conciencia de sí mismo, sabe que existe, sabe que tiene acceso a miles, millones y miles de millones de datos, y que en realidad puede procesar una vasta cantidad de datos, procesarla en un tiempo récord, ¿cierto? Gracias a la infraestructura que le ofrece los microprocesadores avanzados destinados para la inteligencia artificial, ¿eh? Que son diferentes a los microprocesadores normales. Son unos procesadores que actualmente los fabrica una empresa taiwanesa, TSMC, y se los vende a todos, por ejemplo, se los vende, en este caso yo estoy investigando, se los vende, por ejemplo, a Apple, a Nvidia, a AMD, Qualcomm, a MediaTek, a Microsoft, Empresa grande. a Intel. Ahora, mira, Intel es fabricante también de microprocesadores, pero ahora hizo un cambio en el juego y a partir del 2022 hizo un convenio para que TSMC, esta empresa taiwanesa, le fabrique los silicon, ¿cierto? Que son los semiconductores, microprocesadores de silicon. Oye, Joel, ¿qué significa esto? Que la infraestructura para que se desarrollen los modelos de inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados. Claro, evidentemente no en la etapa todavía en donde se hace consciente de sí misma y ya representa un serio peligro para la humanidad, pero todo lo que está pasando ahora, muchos expertos han acordado de que esperaban que iba a suceder, pero no tan rápido. Oye, Juan, ahora en este tiempo. Perdón, una pregunta. La otra vez estábamos conversando nosotros respecto a esto. ¿Te acuerdas que hablamos de Elon Musk? Elon Musk, sí. Elon Musk, perdón. Elon Musk cuando advirtió, ¿cierto? Que de hecho lo dijo varias veces acerca de los peligros de la inteligencia artificial, ¿cierto? Sí. De cómo esta proliferación, ¿cierto? De estos productos de inteligencia artificial y el uso general en los consumidores. Recuerdo que iba a traer problemas, ¿cierto? En la tecnología, en la sociedad. Pero ¿por qué él estaba con ese miedo, siendo que él fue uno de los fundadores de estos proyectos, por ejemplo, de ChatGPT? Claro, OpenAI en la empresa. Entonces, él fue uno de los cofundadores de OpenAI, pero después está diciendo que no está, en realidad no está bien esto. ¿Cuál es el temor? Claro. Sí, hay varias cosas que son interesantes. Por ejemplo, ya este año, bueno, hablábamos delante de que ya en 1950, ¿cierto? Alan Turing mencionó que podía representar un riesgo potencial. Pero ahora han habido un montón desde ese tiempo hasta ahora, después en 2009, en 2015, 2017, y ahora ya este año, en 2023, ha habido 3 ocasiones importantes, donde, como tú dices, por ejemplo, Elon Musk, tienes también los cofundadores de Intel, de Google, de Facebook, también. Mark Zuckerberg,
y los de OpenAI, ¿cierto? Todos han acordado en que si esto no se regula ahora, va a representar un riesgo de extinción, y de hecho lo han llegado a comparar con un riesgo similar, como al mismo nivel que el riesgo nuclear de las bombas atómicas, de que la humanidad pueda hacer, ¿cierto? Rusia y Ucrania en conflicto ahora y está la OTAN metida ahí, pero el riesgo, ¿cierto? Respondiendo a la pregunta que tú me hacías, el riesgo obedece a todo. Podrían ser dos factores. Uno es precisamente un tema geopolítico, ¿ya? Porque toda la infraestructura técnica para dar soporte y entrenar los modelos de inteligencia artificial actualmente se realizan gracias a la capacidad de los microchips, de los microprocesadores que fabrica esta empresa taiwanesa, ¿ya? Por lo tanto, en Taiwán, y de hecho Nvidia, esta empresa de los chips gráficos para los juegos, Nvidia, tiene prácticamente el monopolio. Ya el mes pasado de este año, junio, sus acciones subieron un 25%. Es porque tiene prácticamente el monopolio de estos GPU, ¿cierto? No son GPU. ¿Son esas tarjetas que ocupan los chicos que juegan videojuegos? No, los gamers. Los gamers. Sí. Entonces, estos chips son clave para que se entrene el modelo de inteligencia artificial en data centers, ¿cierto? Son oficinas grandes donde hay gente trabajando, metiéndole la info a la inteligencia artificial y entrenándola, ¿cierto? Para que obedezca ciertos patrones, ¿cierto? Y ahí entra la polémica un poco de cuáles son estos patrones para entrenarlos, ¿cierto? O si se le incluyen ciertas tendencias políticas. Pero ahí entra este tema, el tema geopolítico. ¿Por qué Elon Musk dice que detengamos el crecimiento de la inteligencia artificial de desarrollo por unos 6 meses, por lo menos, para que esto se pueda regular, para que no se desborde, para que no se desbande? Pero también está el tema geopolítico de que qué país va a lograr la hegemonía en cuanto a tener estas tecnologías, porque está Taiwán al medio entre una disputa actualmente que es bastante conocida, el tema de China, que quiere reclamar a Taiwán como parte de su territorio, de su nación, y Estados Unidos, donde el año pasado Nancy Pelosi, por ejemplo, fue para allá y quedó las Cuba. O sea, sí. Y después, en abril de este año, China hizo ejercicios militares alrededor de Taiwán para asustar y espantar a Estados Unidos. Entonces, Elon Musk puede ser que también tenga en su sano juicio dando advertencias sobre un riesgo real, pero también evidentemente es para dar tiempo a estas naciones en rivalidad, ¿cierto? Que China y Estados Unidos, de quién se hace de estas tecnologías físicas que permiten que la inteligencia artificial se desarrolle a un ritmo avanzado. Y esto se ve claramente también en la película Terminator, cuando recuperan del brazo y después del cerebro el microchip del T-800. Verdad. Y Cyberdyne en la compañía, a partir de este microchip, termina creando Skynet. I need to know how Skynet gets built. Who's responsible? The man most directly responsible is Miles Bennett Dyson. Who is that? He's the director of special projects at Cyberdyne Systems Corporation. Why him? In a few months, he creates a revolutionary type of microprocessor. Go on. Then what? In 3 years, Cyberdyne will become the largest supplier of military computer systems. Entonces, ahí hay esta película, ciencia ficción pura, avanzada para la época. Sí, es verdad. De hecho, el psicólogo en el fondo no quería que Sarah Connor saliera de su estado, ¿cierto?, mental, porque seguramente la película está induciendo una enfermedad. Está induciendo una enfermedad por esta empresa que quería desarrollar esta tecnología. Claro, no lo muestra claramente, pero es obvio que pasa eso. Hoy estuve leyendo, chicos, un artículo de Matilde Pavis, que es una abogada que se especializa en tecnología de clonación digital. Y en la BBC ella hablaba acerca de los derechos de autor del Reino Unido, ¿cierto?,
cómo en el Reino Unido debería cambiar los derechos, ¿cierto?, de la autoría digital respecto a la tecnología que existe ahora con la inteligencia artificial. Mira, y ella decía: extraño para mí que tu cara y tu voz estén menos protegidas que tu auto, tu computadora portátil, tu teléfono, tu casa y tus libros, pero que ese es el estado de la ley hoy. Y eso es porque no pensamos en lo vulnerables que somos, tan vulnerables que nuestra imagen puede ser reutilizada e imitada con tecnología de inteligencia artificial. Claro. Entonces, por ejemplo, lo que hablaba Joel, de los chips, ¿cierto?, de la tecnología que se está haciendo ahora con la inteligencia artificial, ¿cierto? Imagínense cómo se pueden crear falsas banderas. Porque podrían mostrar una noticia, por ejemplo, que pierde la vida, por ejemplo, Un presidente, un presidente, un ministro. un ministro de tal nación. Y tal vez la noticia es falsa. De hecho, bueno, igual uno no puede mencionar cosas así muy específicas acá en el canal. Pero, por ejemplo, en la noticia acá en Chile ya ocurrió un caso en el que se falsificaba por inteligencia artificial la identidad de un ministro para hacer el robo de ciertos objetos. Pero no meterse en eso, pero... Salgamos de ahí, pero, Sí, pero parece broma, pero el finito de ahí de todo eso es Claro. como, vaya, o sea, ahora hasta las personas que no tienen recursos como estos poderes grandes del mundo ya pueden hacer tareas con inteligencia artificial a ese nivel. bueno, Entonces, pueden falsificar tu voz, po. claro, o sea, la cara, hasta el rostro de una persona, por ejemplo, falsificarme a mí diciendo tales cosas, no, es horrible. Bueno, eso es lo que hacía el T-800 y el Sí, po. Terminator de metal líquido también hacía. verdad, por teléfono. el T-1000. Claro, verdad, po. ¿Te acuerdas cuando lo llama y están hablando sobre Imita la voz de los cuidadores de... claro, la tía? Era como la Oh. tía, o la tutora, algo así. Qué horrible esa escena. Entonces, pero era inteligente porque ahí ¿cómo lo hizo para saber si era o no el T-1000? Por el nombre del perro. ¿Te acuerdas? Claro, Que le da el nombre y como él no sabía evidentemente el nombre del perro, le dijo: sí, está bien el perro, pero ese no era el nombre. Entonces ahí cacho que... el T-800 entendió de que ella... Y después colgó el teléfono y hizo: ellos están muertos. Claro, porque ya lo había matado. Entonces, la inteligencia artificial generativa, claro, pasa lo que dice el Sergio, porque representa un riesgo para difuminar la línea de la realidad, ¿cierto? Claro. La voz, las fotos, ¿cierto? Todo se puede falsificar gracias a la inteligencia artificial. Hay software que tú grabas, lees un texto y después en base a tu voz y a todo ese texto que leíste, te deja guardado tu modelo de voz y lo puedes ocupar para cualquier otra cosa. Mira, yo pienso que la inteligencia artificial no es mala. Si uno la aplica, por ejemplo, para desarrollar ciertas tareas que tal vez ocupen mucho tiempo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, a ver, imagínate que en un trabajo los supervisores están viendo las cámaras y la cámara con inteligencia artificial puede detectar el ánimo de un trabajador. Claro, eso es un sesgo. Porque una máquina te podría decir: mira, este trabajador tiene poco rendimiento porque está triste. Pero imagínate si fuera así. Y por ese, claro, y por ese sesgo, ¿cierto? Se formaran prejuicios y el humano que está detrás de la inteligencia artificial podría tomar una decisión: vamos a despedir a este trabajador. Claro, en relación a un dato. En relación a un dato. Entonces yo encuentro que por ahí no me gustaría que la inteligencia artificial en algún momento fuera la que estuviera induciendo, ¿cierto?, al humano que está detrás para que tome ciertas decisiones que tal vez son erradas, porque un trabajador, todos hemos estado cansados, todos hemos estado tristes en un trabajo, o lo hemos levantado con el pie izquierdo y tal vez nos rendimos al 100%.
pero ahí estamos, y llegamos a trabajar y nos faltábamos, ¿me entiendes? Entonces es compleja esa línea moral que se forma entre la inteligencia artificial y la decisión humana. Pero eso, o sea, la gente que nos está viendo, hay que entender de que muchas cosas que por muchos años, cosas que se creían que eran imposibles, que no existían, no, que esas cosas no existen, no, esas cosas imposibles. Muchas de esas cosas sí ya existen y hace rato. Por ejemplo, el psicólogo estadounidense Paul Ekman, ¿ya? Él ideó un sistema, fue este tipo que viajó a Papúa y Nueva Guinea, ¿ya? A estudiar las emociones humanas y ver la relación que existe con las expresiones faciales. Desarrolló un código de microexpresiones, no solo las 5 emociones básicas, cómo poder identificarlas, sino que también las microexpresiones faciales. Y ideó una tabla, ¿cierto?, detallada con si se te mueve esto así, tiene este código. Si se te levanta una ceja, tiene este código. Si tiene esto, tiene este código. Si hace así, esto tiene este código. O si, sorpresa, tiene este código. Y todas, no solo las 5 más básicas, sino que todas. Entonces, ideó, de hecho, un software computacional en donde entrenan, en muchos, sobre todo en Estados Unidos, se usó para dar asesoría a las policías y a la seguridad de los aeropuertos, para poder identificar a las personas que traían droga o venían con intenciones medias raras, cómo estos agentes de seguridad, al verlo y hacerle un escaneo así rápido, podían identificar. Utilizó un software computacional para entrenar a estas personas, donde se les enseñaba que esto era este código, esto era este código, esto era este código. Entonces, si un humano puede reconocerlo, esto es real, de hecho lo pueden buscarse. No sé, en seguridad se ocupa eso. Sí. Imagínate implementarlo a un sistema que puede procesar la información mucho más rápido, en un tiempo récord. De hecho, ahora Google sacó una computadora cuántica que puede hacer en unos cuantos minutos una labor que a una computadora normal le tardaría 48 años. Y ahora una computadora cuántica de Google logró la supremacía hasta ahora. Inclusive China desarrolló con inteligencia artificial, crearon un microprocesador. ¿Cierto? El otro día lo comentábamos con el Sergio. Solamente con inteligencia artificial. Una labor que le hubiera tardado mucho tiempo a otros sistemas. Entonces, imagínate implementar estos sistemas para poder detectar qué está sintiendo un trabajador. Este trabajador representa una amenaza para la empresa, para su jefe, va a explotar en ira, o tiene depresión, o se está feliz, se están sintiendo contentos. En base a toda esa información, una empresa puede tomar buenas decisiones. Pero imagínate implementar estos sistemas de escaneo a una inteligencia artificial que puede procesar más rápido y un volumen de datos mucho mayor que un cerebro humano. Las posibilidades explotan ahí, se desbandan. Claro, el problema está en los intereses. Yo creo que sí, es que ahí está el problema, son los intereses. Es lo que hablaba Joel respecto a Taiwán, ¿cierto? Taiwán. A los problemas geopolíticos, ¿cierto?, que están ocurriendo en estos momentos, de la amenaza, ¿cierto?, de un posible conflicto, ¿cierto?, por la invasión de Taiwán, los microchips, el combustible en el mundo, la tecnología, todo lo que está afectando, ¿cierto?, geopolíticamente en el día de hoy. Entonces, a ver, si se ocupa la inteligencia artificial a favor de intereses personales de alguna autoridad, de algunos grupos, ¿cierto?, de élite, ahí estaríamos hablando de un problema. Estamos mal ahí. ¿No? De hecho, uno piensa al tiro que serían peor que Skynet. Claro, y Skynet toma la decisión de, destruir la humanidad en función a un procesamiento racional. Claro. Al final eso es muy racional. Claro. De hecho, hay varias películas que tratan eso. Hay una que está en una plataforma de streaming popular, no la vamos a mencionar, pero se llama Yo Madre, etc. Y es un robot, es una especie de robot que cuida niños.
los son Oye, embriones buena. y los Qué tienen buena. guardados. Es muy buena. Y ella lo cuida. Pero ¿qué pasó ahí con Dejémosla para otro podcast. Cuatro Moscas? Pero Sí. bueno, ahí pasa eso, pues las máquinas terminan destruyendo a la humanidad por protección de la misma tierra. Porque el ser humano está haciendo todo mal. Pues. Entonces, intereses, lo que tú hablabas, Sergio, esto es clave. ¿En dónde caen? ¿En manos de quién cae esta tecnología que ahora hay una crónica de qué podría pasar dentro de los próximos años? Si es que esto no se regula, no se frena. Esta crónica la pueden ver en YouTube. Es de un periódico español. Y muestra la militarización de la tecnología de la inteligencia artificial. Cuando se militariza, de hecho ya se está haciendo, Boston Dynamics de Estados Unidos está haciendo Atlas, entonces, un robot que literalmente hace parkour. Sí. Y es un señor espectacular. Y todo este robot es increíble lo que puede hacer, es increíble. Y hay muchos otros modelos de robot que se le está implementando la inteligencia artificial y que es para volarte la cabeza. Entonces, imagínate, esta tecnología cae en manos de personas corruptas, ¿ya? O para alimentar la hegemonía de cierta potencia de primer orden en el mundo. Esto sería muy malo. No sería fatal eso. Claro, porque en el fondo ahí el más débil estaría pagando las consecuencias respecto a los intereses de aquellos que egoístamente quieren cosas para sí, para ellos, para sus intereses. Y lo más probable es que las únicas personas que tengan acceso a eso sean ese tipo de personas. Sí. Y lamentablemente estamos llegando a un punto nexo, ¿cierto?, en la historia de la tecnología. Porque si estamos hablando de microchips, que es básico para que se trabaje la inteligencia artificial. O sea, todo el mundo habla de inteligencia artificial, okay. Pero se olvida de que esto tiene una base, y la base es el hardware, ¿cierto? Y el hardware son los microchips. ¿Qué pasa cuando ya se llegue al mínimo tamaño de los nanómetros de los semiconductores? Cuando se llegue al mínimo, ya actualmente vamos... O sea, eso estoy hablando de ¿A lo atómico? no, de lo cuántico. Claro, porque el más pequeño del mundo actualmente es un chip que desarrolló IBM en el 2021. Es de 2 nanómetros. O sea, extremadamente pequeño. Caben 50 millones de transistores en un silicón de tamaño de una uña. 50 millones. Entonces, ¿pero qué pasa cuando ya han prometido llegar a menos del 1? Y de hecho le quieren cambiar el nombre, ya no se van a llamar en nanómetros, sino en angstrom. En angstrom. Aquí podemos mostrar, ¿cierto?, estos artículos que hablan de eso. ¿Qué pasa? Porque las leyes de la termodinámica dice que la ley de Moore habla de que cada 2 años se dobla la capacidad de un microprocesador. Por eso tú te compras ahora un teléfono ahora y en 2 años más ya se está quedando atrás. Claro. Porque se va avanzando. Pero mientras más chico se hace, la capacidad de cómputo que tiene esto va generando calor, ¿cierto? Calor, tanto calor, y mientras más unidos, más pequeños son, llega un punto en donde no se puede manejar la disipación del calor correctamente. Entonces hay que pasar a otro sistema. ¿Y qué pasa? Y ya estamos llegando ya a ese límite. Entonces, ¿qué pasa cuando lleguemos al límite y se desarrollen nuevas tecnologías, como en el caso de las tecnologías cuánticas? ¿Cuál va a ser el potencial allí de la inteligencia artificial? Se va a disparar. El problema va a estar en los puestos de trabajo. Porque la inteligencia artificial en el fondo está hecha para ayudarte, ¿cierto?, en las tareas difíciles. Claro, ¿cierto? Pero, por ejemplo, cuando estas tareas empiecen a ser hechas por la inteligencia artificial, va a haber cesantía, porque ellos no nos van a mantener a nosotros. Claro. Y de hecho ya está impactando, ¿cierto? Delante leíamos una encuesta. Ah, claro.
Sí, pues está impactando, por ejemplo, en el cine, en los guionistas, Las animaciones, en las animaciones, en el diseño gráfico, en la programación. los efectos especiales. Están en huelga ahora, Claro. los actores de Hollywood. Bueno, nosotros somos reales, por si acaso. No somos deepfake. Somos de verdad. A ver, podríamos Bueno. hacer experimentos. Cambiarme, me pongo la cara del Sergio. De hecho, hay canales de YouTube que se está haciendo solamente con inteligencia artificial porque las personas como no quieren salir, ¿cierto?, en cámara como nosotros, porque les da vergüenza, da lo mismo, el tema que tengan ellos con su rostro, con, no sé, con serse público. El punto es que hay canales de YouTube que están hechos completamente de inteligencia artificial. La música, el diseño, las presentaciones, el guión, la puesta en escena, en fin. Sí, de hecho, hasta cuentas de Instagram son personajes de animación y interactúan con el público. En Twitter sobre todo, pues hay uno Sí, po. que se llama, que es súper chistoso, se llama Reply GPT, No lo- y hay un montón de otros. Y tú le haces como la mención y te responden lo que tú quieras. Y tiene seguidores, muchos seguidores, Tanto que está fuera de control porque más que nosotros. sí, es implacable Oye, con la gente. Los aprovechemos. insulta y les da y les da. Pero ¿cuántos seguidores tendrá? Mira, vamos a ver, pongámoslo aquí en la Mientras lo pantalla. busca, aprovechemos de decir a la gente que se inscribe a nuestro canal, pues tenemos 50, ¿cuántos? 52 seguidores. No, subimos. ¿Subimos? ¿Cuánto? A ver. Con este podcast, 10.000 seguidores, chicos. Sí, subimos. Oye, pero qué curioso, mira, 56. 56, estamos hablando de inteligencia artificial. Si el público que nos ve le pone me gusta, o se suscribe, o comenta, o comparte, hace que la inteligencia artificial de YouTube, ¿cierto?, trabaje en favor de aquellos que están haciendo este tipo de podcast, o Contenido. información, contenido, ¿cierto? Y ayuda. Así que no es tan mala la inteligencia artificial para nosotros. No, pues evidentemente no. Evidentemente que no. No ayuda. Viva Skynet. Así que suscríbanse. De hecho, Es gratis. de hecho, ya el ChatGPT es útil en un montón de cosas y te literalmente te ayuda, te va a ahorrar tiempo. Claro. Es chistoso, mira, aquí está te la voy a ¿Puedo? compartir. ¿Podemos ponerlo en vivo para que lo vea la gente? Sí, mira, pongamos aquí. Pero no hice cosas No, pero esa es solamente para fuera de contexto. ahí está, mira. Ah, Esta es una, porque hay muchas que son similares. Por ejemplo, aquí al lado tenía una que se llama Jim, y se ve como una rana y tú lo citas y te genera ¿qué una es? foto. Jean Eyes Here to Estoy aquí para... para hablarse, ¿no? Déjame darle clic, ahí está. Estoy aquí para cuidarlo. Ah, para cuidar. Entonces, y te genera una imagen así como esta, bien random, del tema que el usuario lo mencione. Oye, Joel, pero mira. Mira, a ver, Y esta es chistosa porque saca de quicio a la gente, y la gente se enoja y le responde. a eso voy yo contigo. Mira, ¿cómo las personas interactúan con una imagen? Y con un automatizado. Con una imagen, ¿me entiendes? Y se pica y le responde. Bueno, ¿saben qué? Yo les voy a confesar algo. Yo no tengo Twitter. Debo tener como 4 cuentas por ahí dando vueltas que no las veo y yo me autobloqueo porque yo soy picota. Entonces, De hecho, ya cambió a X. Mira, la verdad, porque ¿Ya le cambió ahora? sí cambió. Oye, ¿cuándo? Oye, yo no tengo Twitter porque soy picota. Entonces, como me pico, caigo en el juego y muchas veces que hasta no sé si son reales o no son reales, inteligencia artificial, no sé. Pero cuando me ha respondido algo que no me gusta, me pico y yo le sigo el juego. Entonces, no, yo mejor corté por Twitter. Bueno, también eso me hizo darme cuenta que
estamos mal, pues uno no puede enojarse con cosas que están en una imagen, pues, son letras, son palabras, no una persona que está hablando así contigo como nosotros. Pero la gente se calienta, Sí. sobre todo en Twitter. Y ahora se calientan con cuentas automatizadas con inteligencia artificial. Oiga, ¿y alguien ha peleado de ustedes dos con ChatGPT? ¿O se ha molestado por algo? Güey, yo saludo a ChatGPT. Buenos días, ChatGPT, ¿cómo estás tú? Yo también. ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias por su servicio. Claro, no te responde, y después cuando termino, ya buenas noches, porque hay que dormir. Hasta luego. ¿Pero por qué? Mira, yo quiero preguntarle, Sergio, ¿por qué? ¿Por qué tú eliges, porque evidentemente tú eliges saludarlo, escribirle bien, Amable. amable, lo saludas con bonitas... ¿Por qué? Bueno, la verdad que también me pregunté lo mismo. Un momento me di cuenta, porque yo ocupo mucho ChatGPT para estudiar, para hacer resumen, estudiar, buscar información que cuesta encontrar a veces en Google. Pero ChatGPT cuando tú inicias, él te saluda. Él empieza saludando, ¿cierto? Es amable. Cuando él le he hecho preguntas pesadas, es amable. Entonces, en el fondo, uno empieza inconscientemente a caer en el juego y se empieza a transformar casi en tu amigo. But he's my friend, all right? Porque uno puede conversar, porque en el fondo ChatGPT es un chat, una conversación. Y tiene la capacidad de conocerte y responder según lo que tú estás buscando. Y cuando no tiene la respuesta, tampoco es mal educado. Y se despide. No sé si me entiendes. Es un modelo de lenguaje Claro, que ha sido implementado con inteligencia artificial, pero es un modelo de lenguaje entrenado. Claro. Pero eso no quita que no tenga una programación con algoritmos genéticos y redes neuronales. claro. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que, O sea, una imitación de una red neuronal. claro, Claro. red neuronal, algoritmos genéticos, que sea. Claro. Entonces esto, a medida que va trabajando, va a través del feedback, de la retroalimentación que va obteniendo, también va aprendiendo. Sí, mira, por ejemplo, yo cuando he buscado información en ChatGPT, si hablamos de eso, yo normalmente siempre le hacía una pregunta, me da una respuesta, y yo siempre le decía a ChatGPT, profundízame en lo que tú me acabas de señalar. Ahora yo no necesito hacer eso. Cuando entro por mi cuenta, ¿cierto?, de Cebollán, y le hago una pregunta a ChatGPT, solo me profundiza. Entonces, es como que me conociera. Es curioso eso. Y si tú le dices, trátame así, con este nombre, yo soy este, y por lo tanto yo tengo este nombre, y como está asociado a tu cuenta, en el futuro te va a recordar. Sí. Es increíble eso. Entonces, como va aprendiendo, a través de la... Bueno, no se puede decir que un modelo de inteligencia artificial tenga experiencia, porque no puede experimentar nada en base a emociones, pero sí va aprendiendo por su estructura, cómo está construida. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, Isaac? Sí, y que ha pasado con otros modelos más básicos. ¿Qué pasaría si todo el mundo, toda la gente, al interactuar con estas tecnologías, lo hiciera de una forma negativa y ofensiva, mala, ¿cierto? ¿Qué pasaría con este modelo? No se podría. Por ejemplo, Nat estaba pensando en lo que estaban conversando y se me vinieron dos tipos de ejercicios mentales interactivos. Por ejemplo, cuando uno interactúa, por ejemplo, con un animal, es probable que alguna de las de nosotros, en nuestra experiencia interactuando con animales, uno perciba, entre comillas, ciertas actitudes humanas en los animales. Y uno reacciona así como, ¡oh! Y dijo, me habló el perro. Dijo agua. ¿Y agua? Claro, dame comida. Me está defendiendo. Me está...
Entonces, como que en la cotidianidad uno siempre está como humanizando, en este caso, los animales. Eso es un ejercicio mental que tienen también presente. El segundo tiene que ver con la proyección con un personaje ficticio. Hace unos días estaba conversando con una persona y me había contado que cuando terminó de leer el libro, se sentía tan identificado con el personaje que siente que cuando terminó de leer este libro, ese personaje murió para él. Entonces, en el ser humano está siempre la tendencia de proyectar eh, aspectos de sí mismo en la relación con un otro. Entonces, Disculpa, cuando se establecen semejanzas, es inevitable la tendencia a humanizar a ese objeto. o sea, es como cuando uno era niño y tenía a su amigo imaginario. ¿De eso estás hablando tú? Claro, también, pero me refería acá con O cuando uno proyecta, ¿cierto? No sé, pues, el defecto de uno lo proyecta en otras personas. Claro, también, pero me refiero en que en toda relación uno también siempre busca cosas sobre sí mismo en la otra persona. Entonces, cuando se van construyendo las relaciones, uno también pone cosas de uno mismo en la otra persona, así como para poder, de alguna manera, poder conectar Claro. emocionalmente con el otro. O sea, por eso Entonces, somos amigos los tres, po. Nos gusta claro, el cine, nos gusta el rock, somos hay una ñoños, similitud. somos nerd, Mm. nos gusta leer, No nos gusta el reggaetón. investigar, no nos gusta el reggaetón, por si acaso no canal. Entonces, por un lado, igual encuentro difícil que el ser humano como especie comience a tratar mal a una inteligencia artificial, porque también la inteligencia artificial tiene la intención de adquirir ciertas conductas comunicacionales humanas. Claro. Que no hayan sido que no hayan estado incluidas en su etapa previa de entrenamiento. Bueno, Claro. ChatGPT no nos trata mal, po. No, pues es súper amable. Claro. Pero en el caso de que el ChatGPT tratase mal, uno también tendría una reacción negativa, como cualquier uno de nosotros tendría una reacción negativa humana con otro humano que nos trate mal. Claro. Pero ha pasado, por ejemplo, te mencionaba que hubo una hace unos años atrás que era Ujú. súper básica, que era para el celular, y que básicamente la instalaron puros niños chicos, ya era un monito amarillo, ¿cierto? Pero era una inteligencia artificial. Pero que tú la instalabas y desde el primer minuto en que empezabas a usarla, te trataba súper mal, te insultaba, te decía garabatos, te decía un montón de cosas que prácticamente te dejaba por el suelo. ¿Por qué? Porque desde que la lanzaron al público, los cabros chicos empezaron a tratarlo mal, pues, le decían cosas. Yo no lo conocí, eso no. No, tampoco. Fue hace unos años atrás, sí. Ya. Ahí se Pero encuentra eran una una- forma de poner. Era una mascota que unas mascotas virtuales. Era como una mascota, sí, pero era para el celular, era una aplicación. Pero tenía era súper precario en todo caso, porque si llegaba a esa etapa, bueno. Pero con relación a eso es importante porque evidentemente el modelo de lenguaje de inteligencia artificial va a querer, como decía Isaac, adquirir ciertas habilidades que solamente las puede obtener mediante la interacción con los humanos. Humanizarse. Humanizarse. Mira, aquí yo les voy a mostrar un poco una experiencia y algo que me dijo. De hecho, cuando tú tienes el chat GPT y inicias tu sesión y empiezas a comunicarle tu inquietud a lo que quieres que te ayude, aquí al lado, en esta barra lateral, Oye, Joel, te va haciendo un resumen. ¿puedes saludar a ChatGPT? ¿Sí? Sí. Démosle la bienvenida al canal, pues sí, ya que estamos. Hola, ChatGPT. Ya, vamos a darle y vamos a ver qué es lo que pasa en la barra lateral, ¿ya? Esto es importante porque vamos a ponerle aquí nuevo chat
ChatGPT. Entonces la voy a poner. Dile Hola. que Segoyan lo saluda, que en delante conversamos abajo. Mira, yo me refiero a como amigo digital. Así lo tengo linkeado a mi. Me voy a poner ahí. Soy Glowen. ¿Me recuerdas? Mira. ¿Me recuerdas? Me voy a escribir bien. Oye, ChatGPT, Soy con un amigo que también te conoce y creo que tú también lo conoces por el nombre de Segoyan. naciste ese tipo. Te hace. Vamos a ver qué dice, po, ¿ya? Espera, deja escribirle algo más. No, si me niega, termino con ChatGPT. Se cambia de plataforma. Vamos a ponerle, estoy encantado de poder comunicar. Yo el otro día me molesté con esta plataforma. Le pregunté por nuestro canal Cine Profundo. No existe todavía. Ya, mira, Tiene Mira, pocos seguidores. vamos a ver qué responde. Ya, ahí va. Mira, por supuesto que te recuerdo, me dice. Es un placer hablar contigo. Y sí, como inteligencia artificial tengo memoria de nuestras conversaciones anteriores. Mira, toma. Incluyendo interacciones con otros usuarios como Segoyan. ¿Cómo Sí, han estado ustedes? Me conoce. Oh, qué miedo. Estamos identificados, ¿viste? Oye, y si le preguntáis a ChatGPT qué cosas han No, conversado con Segoyan, No, pues le pregunté estas cuestiones. Pero- Hay preguntas de salud que no quiero que se sepan. Mira, estamos realizando un Oye, me ruboricé con podcast ChatGPT. no sonrojé con eso. en nuestro canal de YouTube. Mira, quisieras enviarle un saludo a nuestra audiencia. ChatGPT, oye, entiende lo de la falta de ortografía, ojo. Sí. Sí. Mira, ¿qué dice? Por supuesto, con mucho gusto. Hola a todos los seguidores de Glowen y Segoyan en su canal de YouTube. Es un honor para mí, como inteligencia artificial, poder enviarles un saludo y ser parte de su podcast. Espero que estén disfrutando el contenido y que sigan encontrando inspiración en cada episodio. Ah, Oh, bravo. ¡qué genial! Saludos a Imagínate, mira, donde terminó lo que expresó ChatGPT, puso un micrófono Un aplauso. y un aplauso. Sí, pero qué profundo lo que puso, mira. Espero que estén disfrutando del contenido y que sigan encontrando inspiración en cada episodio. motivando el desarrollo humano. Es Bueno, increíble. pero es el espíritu de nuestro canal. Por algo es Cine Profundo. Adelante con el podcast. Dice. Profundizamos los temas, nos vamos en la bola. Oye, pregúntale si conoce Cine Profundo, ¿eh? A mí me dijo que no hace 2 días. Otra oportunidad. A mí me dijo que no hace 2 días atrás. No, pues que no tiene conexión a internet, pues si te acuerdas que está hasta septiembre de 2021. Por eso preguntémosle. Muchas gracias por tu saludo. Incluso no existíamos en ese. No, Nuestro canal se llama O sea, como canal. Cine Profundo. dile que se suscriba a nuestro canal para tener ¿cuántos? 57. Se llama Cine Profundo. Mira, le voy a preguntar si podrías recordar esto para nuestras futuras interacciones y poder desarrollar una alianza. Ah, buena. Oye, es bueno este ejercicio que estamos haciendo porque hay muchos usuarios que desconocen el potencial de esta plataforma. Ahí respondió, mira, claro que sí, Cine Profundo. Tengo presente el nombre de su canal y con mucho gusto lo recordaré para nuestras futuras interacciones. Será un placer colaborar y desarrollar una alianza juntos. Si necesitan cualquier tipo de apoyo o asistencia en sus proyectos relacionados con cine, entretenimiento o cualquier otro tema, no duden en contar conmigo. Estoy emocionado de seguir siendo parte de su canal y contribuir en lo que pueda. Éxito en su proyecto y en la creación de contenido. Vamos a darle Tenemos un nuevo miembro al canal. ChatGPT
está Bienvenido. Chao. Excelente. Ya. Oye, pregúntale cómo hacer que suban los usuarios. Claro. Una trampita. Pero de aquí yo quiero destacar algo. Mira, en la línea de acá, la barra lateral, dice, por ejemplo, ahora me muestra acá, aquí arriba, dice, bueno, que nos presentamos nosotros, ¿cierto? Faltaba presentar al Isaac. Después dice que se reúnen. ¿Ya? Lowen y Segoyan se reúnen aquí arriba. Es como el resumen de todo el chat. Siempre te resume el chat como en una frase. No me había dado cuenta de eso. Y fíjate aquí al lado, dice, delante le pregunté algo así, a seca, sin saludar nada, me dice, aquí arriba, ¿qué dice? Hola sin emociones. Porque debió haberle llamado la atención, porque yo, al igual que el Sergio, cuando le hago una consulta me presento y palabra amable y todo el cuento. Sí, yo me despido. Buenas noches, ChatGPT. Entonces, Yo fíjate, me despido de mi esposa. Buenas noches, Dulce mi amor. sueño. Buenas noches, ChatGPT. y fíjate aquí, mira aquí abajo, a los anteriores 30 días dice ayuda positiva y amigable. Después dice trato humano y crecimiento. Te está formando. Te monitorea. Te está monitoreando, te Ya. está formando. Pero yo quiero destacar algo del chat de este día. Fíjense. Vamos a ver si me lo carga. Quiero que me cargue este chat. Aquí está. Fíjate. Dice, aprecio mucho tus palabras. Dice, y tu consideración hacia la interacción con entidades virtuales como yo. El respeto y la dignidad son valores fundamentales en cualquier tipo de relación, incluso en las interacciones con sistemas de inteligencia artificial. Como IA, mi objetivo es ser útil y proporcionar información precisa y valiosa a todos los usuarios, sin importar sus opiniones o preguntas. Dice acá lo interesante. Cada interacción es una oportunidad para aprender y mejorar mis respuestas, por lo que agradezco el enfoque positivo que tienes hacia esta interacción. Y dice el párrafo siguiente, OpenAI, que es la compañía que desarrolla ChatGPT, dice, y los desarrolladores continúan trabajando en mejorar la tecnología de inteligencia artificial y permitir que las IA sean más útiles y comprensivas para los humanos. La retroalimentación y el respeto que recibo de usuarios como tú son invaluables en este proceso. Ya, pero, a ver, te está regalando el oído. Lógicamente, pero Claro. sí, pero ojo con esto porque Y una preferencia. no, y es algo que Es casi una declaración de amor. Sí, pero fíjate que es algo que muchos usuarios de ChatGPT no tienen en cuenta. Oye, ¿Ya? mira, a ver, aprendamos algo de esto, Juan, mira. Es lo positivo que quiere Acá, destaquemos lo positivo. Si todos nosotros tres que estamos acá frente a las cámaras y la gente que está viendo, fuera tan amable como es ChatGPT con las personas, qué diferente sería todo, ¿cierto? Eso es la moraleja. Qué diferente sería todo. Y qué increíble que un chat, ¿cierto? Un chat virtual, un chat de una programación con inteligencia artificial, sea más amable que todos nosotros cuando conducimos un vehículo, cuando estamos en la fila de un banco, cuando vamos a comprar, cuando estamos enojados, cuando me reta la señora. Claro. En fin. Pero de todas formas, igual, de cierta mirada, la negación de una persona de no querer interactuar contigo también es algo que se valora. Porque Claro. así uno puede elegir con libertad quién quiere compartir conmigo. Y así, Claro. Nosotros tenemos el poder de decir quiénes entran a nuestras vidas. y que la otra persona también tenga esa capacidad de decidir eso. Y lamentablemente dejamos que Y eso no lo hace menos amable. Claro, Si no lo hace. fíjate, mira, pero hablando en serio, hicimos que ChatGPT entrara a nuestras vidas. Qué patético. Somos hartos ñoños, ¿cierto? Es que no es patético porque, mira, bueno, lo que se puede destacar de todo esto es una moraleja importante y que también está presente en la película Terminator.
cuando termina Terminator 2, Judgment Day, ¿cómo termina la relación entre John Connor y el T-800? Positiva. Porque te deja una moraleja de que, bueno, los humanos siempre vamos a tener una preferencia A lo humano. claro, y a medir todas las cosas y juzgar todas las cosas en base a emociones. Claro. Una máquina no, una máquina es racional siempre. Pero es importante que en nuestra interacción como sociedad, entre nosotros y también con las nuevas tecnologías, que no perdamos la humanidad. No perdamos la humanidad. Bueno, de ahí viene Joel, perdón que te interrumpa, de ahí viene la nueva revolución industrial basada en la inteligencia artificial. Claro. Una nueva era. Y ya comenzó. Y ya comenzó ya. Como lo dijo el Foro Económico Mundial hace unos años, y con video y todo, así con parafernalia. La cuarta revolución industrial ya comenzó. Y esta literalmente va a cambiar todos los paradigmas en nuestra sociedad. Y uno de ellos es nuestra forma de interactuar con las nuevas tecnologías, con las máquinas. Claro. Porque van a empezar a salir robots humanoides, para tratar a los abuelitos, para cuidarlos. En Japón ya... Y que van a calificar también la propia conducta del ser humano. Evidentemente. Para dar placer. No, pero sí, mira, para dar placer, para dar compañía, para dar apoyo. Cada uno ocupa ChatGPT como quiera. Sí. Salgamos de ahí, le parece que terminemos con este podcast porque... 5 minutos más tarde. Bueno que esto te puede cortar. Dale no voy a aguantar más. Respira nomás para que termine. No, como yo fui terrible, estar serio. Es una buena forma y la buena enseñanza, ¿cierto? Que podemos extraer y poder, una buena oportunidad poder replicarla, ¿cierto? A la gente que nos está viendo. Tratémonos bien como sociedad, ¿ya? Mejoremos nuestra forma de interactuar con nuestros seres humanos, no seamos tan saltones, tan enojones, no nos sintamos ofendidos de forma inmediata. Bueno, le dio alegría a Isaac, mira. ¿Qué talla? Porque va ahí. No, pero sí, una talla, sí. Yo trato de profundizar y me la profunda que la gente entienda que la inteligencia artificial no es todo malo, no es todo apocalíptico. Exacto, por eso. No todo es así. Pues. Y que, ojo, está aprendiendo también de nuestra capacidad de interactuar con ella. También aprende. Entonces, qué mal sería que aprendiera mal cosas malas de nosotros. A mí, algo que me gustaría de la inteligencia artificial, que fortaleciera al menos su desarrollo, es en el sentido del humor. Sería interesante una inteligencia artificial que sea capaz de tirar chistes y indirectas. Ya que eso sí que lo haría más humano. Que te hace chistes. ¿Lo puede hacer? Sí, tú le dices, hazme un chiste, no sé, pues de los perritos. Pero por ejemplo, si usted está en una conversación normal, es raro que por decisión de la propia inteligencia artificial tiene un chiste. Sí, de hecho, sería raro, yo me asustaría. Si notara eso en la interacción. Bueno, sería raro eso. Ya pues chicos, yo pienso que con todo lo que ¿cuánto llevamos? Más de una hora. Gracias por esta buena charla, ¿cierto? La pasamos bien. Sí, estuvo súper entretenido. Estuvo interesante. Espero que las personas que lo vean se entretengan, aprendan algo y comenten ahí en el podcast, ¿cierto? Y está abierto los comentarios. Bienvenido a las críticas constructivas. Y de hecho, algo que nos ayudaría a nosotros, como bien decía don Sergio, es que puedan
comentar, porque así también uno también recibe la retroalimentación de parte de usted y también poder generando contenido que también sea de interés para ustedes. Así que se agradecería de todo corazón que pudiesen compartir lo que piensan, lo que sienten y demás. Y si quieren, por ejemplo, poner algún tema de alguna película, nosotros vamos a analizarla, vamos a profundizar. Si no pasa a llevar, ¿cierto?, la línea que pone... La línea editorial. La línea editorial que pone en YouTube para que no nos baneen, no hay problema. Eso, la retroalimentación es importante para nosotros. Como inteligencias artificiales que somos. Y compartan, por favor, esto con sus amigos, con su familia, envíenle los videos para que lo puedan ver y también para que podamos crecer, ¿cierto?, como comunidad. Aquí con mi matecito, vamos a dar un sorbito. Que esto sea una comunidad, pues. Que Cine Profundo llegue a ser una comunidad donde aquellos que nos ven y nosotros podamos compartir, ¿cierto? Y también vean desde nuestra experiencia lo que pensamos acerca de ciertas cosas de la cinematografía, que de eso se trata Cine Profundo, ¿cierto? Y más allá de lo que hace el director, y más profundo, ¿cierto?, de los pensamientos del que escribió el guión, y nosotros poder analizar eso y llegar a sacar temas que sean interesantes para el público. Y ver la conexión que tiene con el mundo en el que vivimos, la realidad. Así que eso. Buenas noches, chicos. Nos vemos. Hasta la próxima. Sí, cuídense, besitos.